Aquí en el programa. Buen día, Dante, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo está usted? Pero muy bien, un gusto tenerte aquí en la mañana, en esto que es tu momento. Y bueno, precisamente la idea es, para los que ya te conocen, ¿sí? No hay mucho que contar, pero bueno, hay muchas personas todavía aquí en el norte de nuestra provincia o en otros puntos del interior provincial que por allí le suena tu nombre o que te vio o te escuchó o leyó alguno de tus libros, pero no saben mucho de vos, así que vamos a arrancar por allí. Vamos a hacer una síntesis contando un poquito de qué parte del interior de la provincia del Chaco sos oriundo y dónde estás viviendo actualmente. Bueno, yo nací en la localidad de Macayé, a 40 kilómetros de Resistencia, Ujú. y ahí completé los estudios primarios, secundarios. Luego me fui a Resistencia a estudiar, a la Universidad Nacional del Nordeste, y estuve allí hasta los 24 años. Luego me trasladé a la Patagonia, estuve viviendo 15 años en Río Gallegos. Trabajé en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, que formé parte, digamos, del grupo de gente que creó esa universidad, ya que era provincial inicialmente. Ajá. Y en 2004 regresamos, la familia, ¿no es cierto? Y nos instalamos en Machagay. Sí. Si bien yo cumplo mis tareas laborales, ¿no es cierto?, en la ciudad de Resistencia, Ujú. pero nuestro domicilio, digamos, es Machagay. Mirá vos. Y bueno, y en este recorrido que hiciste, que va cambiando y modificando todo, digo, parte de tu vida, de tu grupo de amigos también. ¿Cómo terminaste parando en el Machagay? Digo, ¿tenías conocidos, familiares, amigos? Bueno, mi esposa es de la zona acá de Machagay, de una de las colonias, digamos, Ujú. cercanas a Machagay. Sí. Así que decidimos instalarnos aquí porque, bueno, había muchos parientes, estaban los abuelos de mis niños, ¿no es cierto? Y la idea era aprovechar esa etapa de la vida también, Claro. para que ellos disfruten un poco de los abuelos. Ujú. Mis padres estaban en Macayé, a 80 kilómetros, así que no era una gran distancia tampoco. Así Ujú. que recuperar un poco esas cuestiones vivenciales, ¿no es cierto?, que son tan importantes en la Esencial. vida de las personas. Ujú. Y bueno, Dante, luego ya de haberte instalado y radicado nuevamente, radicado, digo, aquí en el interior de la provincia, trabajando también en la facultad, como vos bien lo decís, bueno, nos ha tocado esta etapa tan particular, ¿no? De la pandemia. ¿Cómo lo has vivido desde el año pasado y cómo lo estás viviendo actualmente? Sí, fue un cambio importante, así que yo tuve que instalar mi búnker, digamos, en Machagay Sí. de un día para el otro, porque la verdad que la universidad se cerró un fin de semana, es decir, nosotros terminamos de trabajar un viernes Sí. y el lunes ya no pudimos entrar, así que ahí quedaron las computadoras, libros, los pendrive, es decir, prácticamente todo. Y a la semana siguiente empezábamos con el inicio del cuatrimestre, Ujú. con el dictado de clases. Así que sí, fue un trabajo muy intenso para rearmar, ¿no es cierto?, las cátedras con lo que teníamos en ese momento, porque no se podía acceder a la universidad, se había cerrado completamente. Claro. No se podía trasladar de un lugar a otro tampoco, entonces el año pasado sí fue bastante complicado. Y este año ya teníamos todo el equipo armado, Ujú. así que desde Machagay yo di mis clases, dicté los cursos, en fin, toda la actividad, incluso de investigación, lo hicimos en forma virtual. Y bueno, y en este tiempo, como decís, de acomodamiento, eh, ¿cómo vas tomando, digo, la presencialidad, la virtualidad? Viste que está esa gran disyuntiva, están aquellos que mejor se han adaptado o más les ha gustado también porque ven algún potencial o algún beneficio de la virtualidad y están los otros que te dicen, no, a mí déjame con lo presencial. Sí, yo creo que deberían complementarse. Esta Mm. experiencia nos hizo ver la parte negativa, digamos, Sí. la ausencia de ver al otro, ¿no es cierto?, de poder tener un trato persona a persona, directo. Ujú. Eso
no se puede sustituir, es irreemplazable. Claro. Pero a la vez aprendimos, ¿no es cierto?, descubrimos una serie de posibilidades también que nos dan las tecnologías, y yo creo que lo ideal cuando todo esto pase sería combinar ambas modalidades, ¿no es cierto? No transformarnos en una educación, en una actividad fría, ¿no es cierto?, tecnológica simplemente. Es importante el grupo, sí, el estar, el conversar, intercambiar, sentir, digamos, mirar, escuchar. Eso es muy importante. Y por otro lado, digamos, echar mano de todo esto que nos ofrecen las tecnologías hoy, ¿no es cierto?, de poder comunicarnos, sí, como lo estamos haciendo ahora nosotros, pero también a través de la computadora, ¿no es cierto?, donde podemos establecer tantas posibilidades de enseñanza, de experiencias educativas, de imágenes, sí. de acciones, etcétera. Dante, y en todo este tiempo también, hablando de tu profesión específicamente, como profesor y como investigador, ¿con cuáles de las dos te apasionan por igual, o hay una que te guste más que otra? O a partir de la misma experiencia decís, bueno, ¿qué es lo que sentís que más te atrapa hoy, ¿no? Sí, van de la mano. Yo creo que Mm, tanto la enseñanza, la educación, la docencia, digamos, como la sí. investigación se realimentan. El docente aprende con sus alumnos porque de quien menos se espera surge una pregunta que te desconcierta. Eso me indica, digamos, la experiencia Sí, de más de 30 años en docencia, ¿no? Los alumnos te hacen preguntas que uno a lo mejor en décadas jamás se la hizo, ¿no? ujú, Entonces eso es muy importante, digamos, y a la vez cuando uno está investigando tiene recursos después para aplicarlos a la docencia. Es como una retroalimentación. claro, que se va dando constantemente, digamos. Exactamente, sí, sí, sí. Mirá vos. Y bueno, Dante, y dentro del área de la geografía y en estos años de experiencia que vos tenés, ¿cuáles han sido esas cosas que han ido cambiando, ¿no? Que te vas recordando y decís, bueno, en la etapa que yo me formé, la geografía se entendía, se interpretaba o se enseñaba de esta forma, y hoy tiene otra mirada, otro enfoque, o tal vez se ayornó, bueno, vos me dirás. Sí, la época en que yo estudié, que fue la época de los 80 básicamente, Ujú, en secundaria, era una geografía más del detalle, del dato, de la información, ¿no es cierto? sí, Hoy la geografía se ha nutrido de muchos enfoques, o sea, hay muchas maneras de hacer y de estudiar y de investigar en geografía. claro, Hay más metodologías, técnicas, enfoques, o sea que geógrafos pueden estar, digamos, investigando desde distintos pedestales, ¿no? Filosóficos, epistemológicos, ideológicos incluso, y siempre estamos dentro de la geografía. Esa es la riqueza que tiene esta ciencia, y sobre todo por el objeto de estudio que tiene, que es tan amplio, ¿no es cierto?, que es el espacio geográfico. Tiene la posibilidad de trabajar codo a codo con otras disciplinas. Eso es muy importante porque yo creo que la época actual se caracteriza justamente por el aporte de distintas visiones, una epistemología integrada, ¿no?, donde ninguna ciencia sola o disciplina sola tiene, digamos, la verdad absoluta. Yo creo que la verdad se va construyendo desde estas distintas miradas. la verdad está interesante, Dante, lo que estás diciendo, lo que estás manifestando sobre esto. Y bueno, y también hay una particularidad, ¿no? La historia que conforma y forma parte también allí, o va de la mano con la geografía. Y hablando de Machagay, con sus 100 años, ¿qué nos podés decir? Bueno, mi característica como investigador siempre fue no desligarme de la temporalidad. Digamos, la historia siempre ha formado parte. Es más, en algún momento cursé gran parte de una maestría en historia. En la facultad cursé también materias de historia,
de modo que para mí es muy importante y de hecho es inescindible lo geográfico con lo histórico y lo histórico con lo geográfico. Espacio-tiempo, ¿no es cierto? Tiempo-espacio son dimensiones inseparables que se las separaron artificialmente. Hay algunas universidades europeas que todavía continúan con una formación básica compartida entre quienes estudian historia y geografía. Hasta tercer año, digamos, tienen materias en común, y recién en cuarto año los alumnos eligen si van a ir para historia o van a ir para geografía. O sea, son cosas que van de la mano. Así que yo particularmente pienso que ningún proceso, ningún hecho, ningún fenómeno geográfico se entiende sin el aporte de la historia. Y también a la historia le estaría faltando algo, digamos, si no apela, ¿no es cierto?, a la concepción geográfica para tener una localización adecuada y una caracterización de los elementos geográficos que justamente inciden muchísimo en los hechos históricos. Claro, y la verdad que en ese camino va, ¿no? Son complementarias, digamos, y se necesitan mutuamente, y así tiene que ser. Dante, bueno, en esta etapa están volviendo los conversatorios, sí, de manera virtual, que gracias a la tecnología, como vos dijiste, ha sido una herramienta indispensable para que en la etapa de aislamiento, que todos hemos tenido que estar sujetos el año pasado de manera más estricta que pudimos observar y pudimos escuchar a muchos de ustedes, exponentes de aquí y referentes también conocidos y otros no tanto, que nos fueron ilustrando y comentando, y que muchas personas que no pertenecen tal vez al ámbito de la geografía, de la historia, empezó a mirar los programas y a escucharlo atentamente, y te diría que casi se hizo como un club de fan, ¿no? De personas que dijo, pero mirá qué interesante esto que están diciendo, o yo que vivo en este pueblo no sabía este dato en particular y me lo están contando, y me parece que ha tenido una llegada distinta. No sé si alcanzaste a dimensionar también esto, y sé que vas a estar participando en este nuevo ciclo que comenzó hace poquito, que ayer tuvo una nueva ponencia, digamos, y que vos lo harás más adelante. ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Cómo lo estás viendo también? Bueno, es muy interesante todo lo que podamos aportar sobre los pueblos, ¿no es cierto?, las ciudades, los parajes. Todo eso tiene que ver con nuestra identidad. El hecho de que haya trabajo, gente que está investigando en la historia, en la geografía, pueblos que cumplen 100 años, otros más, otros menos, hacen a la realidad nuestra, ¿no es cierto? Lo que Ji-Fu Tuan, el geógrafo chino-americano, dice, ¿no es cierto? El lugar no es cualquier sitio, sino es aquel donde el sujeto y la colectividad tiene identidad, desarrolla identidad, crea arraigo, ¿no es cierto?, tiene experiencias vivenciales, y allí está la memoria, el recuerdo, las amistades, la familia, los procesos, ¿no es cierto?, vividos por las personas. Entonces, el concepto del lugar es muy importante, y la historia y la geografía aportan muchísimo al desarrollo de esta identidad. En el caso nuestro de Machagay, yo tuve la oportunidad de trabajar junto con una historiadora, la profesora Susana de la Mea, y con ella publicamos un libro sobre Machagay y las colonias vecinas en el año 2015, y justamente sobre eso me voy a referir el jueves que viene, ¿no es cierto?, en esta conexión que hacemos a través de YouTube. Y de esa manera las comunidades tienen la posibilidad de recuperar muchos hechos, muchas historias, acontecimientos importantes que son necesarios escribirlos, son necesarios entrevistar a personas de antigüedad en las comunidades, aprovechar esos saberes antes de que esas personas partan, ¿no es cierto?, de esta tierra, y que ese conocimiento abone todo esto que estamos diciendo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el lugar y con la identidad. Y eso se está dando, Dante. Hay un gran proceso en el interior con muchas personas que se están dedicando, como vos decís, a testimoniar o a recopilar información.
¿sí? De distintos procesos históricos y geográficos, como para tener también una noción mucho más transparente y más acabada también, porque recordemos, bueno, que la provincialización, estamos en esa etapa de los 70 años, pero que hay mucho todavía por escribirse, mucho por investigar aquí en nuestra provincia. Sí, por supuesto, hay mucho, mucho por hacer, incluso quienes estamos aportando desde nuestras visiones. Siempre yo digo que es un punto de partida, ¿no es cierto?, un disparador, y sobre esa base seguramente otros irán aportando, incluso mejorando, digamos, porque a veces hay datos, ¿no es cierto?, que se descubren. Esto pasó, por ejemplo, con el tema del 2 de febrero en Resistencia, que siempre hemos tenido como fecha de llegada de los inmigrantes, ¿no es cierto?, hasta que un día un señor que trabajaba con el profesor Meder, Alberto Rivera, en el archivo, se encontró con un documento que decía que en realidad los inmigrantes habían llegado a Resistencia un 29 de enero, ¿no? Es decir, y con Machagay pasa más o menos lo mismo. La gente, mucha gente cree que 2021 es el año del centenario, y sí, se está festejando un centenario, pero el centenario del decreto de Irigoyen, que le dio entidad jurídica, digamos, a Machagay, pero Machagay ya existía 9 años antes, ¿no? Y entonces esas cosas son importantes reflotarlas, ¿no es cierto? Claro, de eso se trata. Bueno, Dante, no te quiero robar más tiempo, quiero agradecerte, desearte lo mejor, un gustazo charlar con vos, y la invitación queda extendida para que en otro momento charlemos de alguno de tus libros, ¿te parece? ¿Cómo no, Sergio? Un gusto, la verdad que agradecido por la invitación y un saludo a toda tu amable audiencia. Bueno, Dante, que tengas buen día, un abrazo, hasta luego. Buen día, hasta luego. Bueno, hasta allí entonces estábamos charlando